Bienvenido al curso de física. Hoy vamos a tocar la segunda parte de cinemática, el tema de medidas del movimiento. Para ello veamos dos puntos importantes, la velocidad y la rapidez. La diferencia entre ellos dos, cuando hablamos de velocidad y cuando hablamos de rapidez. Velocidad, magnitud física vectorial. Eso quiere decir que es una magnitud que tiene dirección y sentido, que nos indica cuán rápido cambia un cuerpo de posición y en qué dirección se produce dicho cambio. Entonces, para entender la velocidad, decimos que es una magnitud física y nos indica qué tan rápido cambia de una posición a otra posición. Ahora veamos la velocidad media que está dentro de la velocidad. La velocidad media es una cantidad vectorial que mide la rapidez con la cual el móvil cambia de posición. Esta flecha significa velocidad media, es un vector. Para entender la velocidad media, vamos a explicar este ejemplo o el diagrama que ya hemos visto anteriormente. Para ello decimos eje de las X y eje de las Y, abscisa y ordenada. Entonces, tengo la mariposita que parte de la posición inicial, donde se encuentra en el punto 2 y en el punto 7. La posición final se ubica en 5 y en 3. La mariposita se ha movido de esa forma. Entonces, ¿cómo calculamos el desplazamiento? El desplazamiento es la posición inicial con la posición final. Ahí está. Y el desplazamiento es un vector. La velocidad media, ahí está, se determina, es un vector, como el desplazamiento, el vector desplazamiento entre el tiempo. Entonces decimos que la posición inicial y posición final unimos con un vector, eso se llama el desplazamiento, que se ha tomado un tiempo de ir de posición inicial a posición final, un tiempo t. Para el ejemplo, vamos a decir que su tiempo, o la variación del tiempo que le ha tomado desde inicial hasta el final, va a ser 2 segundos. Entonces por aquí decimos que el desplazamiento, ¿cómo se calcula el desplazamiento? Habíamos visto anteriormente la posición final, el vector de la posición final, menos el vector de la posición inicial. Me debe dar igual a la variación de la posición. Ahí está, variación de la posición. Entonces, ¿cuál es posición inicial y cuál es posición final? Por aquí tenemos nuestra posición inicial vista desde el observador y la posición final. ¿Está? Esto sería la posición final y esto sería la posición inicial. Entonces, para nuestro ejemplo decimos que el vector desplazamiento se calcula. ¿Cuánto es la posición final? La posición final, 5 en X, ahí está, y 3 en Y, correcto, menos el vector de la posición inicial en X sería 2, ahí está, y en Y sería 7, ahí está. Por lo tanto, haciendo una resta, 5 menos 2 me da 3 y 3 menos 7 me daría 4. Tendría mi vector desplazamiento. Esto lo reemplazaría aquí entre el tiempo que es 2. Velocidad media. Es un vector, se calcula de la siguiente forma. Desplazamiento, vector desplazamiento, que sería 3 menos 4 entre el tiempo que es 2, variación del tiempo. Esto es igual a ¿cuánto? Se divide 3 entre 2 y 4 entre 2, sería 1,5 menos 4 entre 2, 2. Ahí está. Y esto sería en metros sobre segundos. De esa forma tendríamos nuestra velocidad media. También podemos encontrar que la velocidad media se calcula como la variación de la posición. Ahí está, ¿qué significa esto? La variación, la diferencia entre la posición final menos inicial, variación de la posición, entre la variación del tiempo. ¿Cuánto tiempo le ha tomado ir de la posición inicial a la posición final? 2. Ahí está. Y esto, recuerda que se mide en un vector metro sobre segundo.
Entonces, como es un vector, la velocidad media tiene que estar reflejada en alguna parte de nuestra gráfica. Entonces vamos a reflejarlo por aquí. La velocidad media siempre está en la misma dirección que el vector desplazamiento. Entonces vamos a decir que el vector desplazamiento está en la misma dirección que la velocidad media. Eso quiere decir que los dos son paralelos. Misma dirección. ¿Listo? Entonces, la velocidad media con el vector desplazamiento tienen la misma dirección. Recuerda este ojito. Veamos por aquí la velocidad instantánea. ¿Qué es la velocidad instantánea? Es un vector porque le pertenece a la velocidad. Velocidad instantánea. ¿Cómo se determina? V, una rayita arriba que significa vector. También se expresa o se va a encontrar en algunos textos la velocidad instantánea con respecto al tiempo. De esa forma, velocidad instantánea o velocidad. Y a la velocidad instantánea también se le conoce o lo conoces como velocidad simplemente. Cuando te hablan de velocidad, eso quiere decir que te están hablando de la velocidad instantánea. Velocidad media siempre te van a mencionar velocidad media. Veamos qué es entonces la velocidad instantánea o velocidad. Magnitud vectorial que nos expresa la rapidez con la cual el móvil cambia de posición en un instante de tiempo. Eso quiere decir un intervalo de tiempo muy pequeño, cuando tiende a cero. O sea, puede ser 0,0001, 0,005. O sea, en un tiempo muy pequeñito. Aquí hay un tiempo bastante largo porque hay una variación de tiempo. Entonces, cuando es un intervalo muy pequeño, cuando tiende a cero, ya se usa para ello el límite. Entonces, para ello vamos a decir que la velocidad instantánea, que es un vector, se determina como el límite de la variación de la posición entre la variación del tiempo. Pero cuando el límite tiende a cero. De otra forma podemos decir que la velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Veamos por aquí el ejemplo. Tenemos un móvil con una trayectoria curvilínea y hemos trazado una recta tangente. La velocidad siempre, o la velocidad instantánea, siempre se encuentra en la recta tangente. Ahí está, o la velocidad instantánea simplemente se encuentra en la recta tangente. Entonces por aquí decimos, ojito, que la velocidad tangente a trayectoria. Por lo tanto, la velocidad siempre se grafica en la recta tangente. Por lo tanto, tangente a la trayectoria. Entonces la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, o llamado también velocidad instantánea. Y recuerda que la velocidad instantánea es un vector, la velocidad media también es un vector, por lo tanto la velocidad sigue siendo un vector. Ahora veamos la rapidez. ¿Qué es la rapidez? Ya no es un vector, dice que es una magnitud física escalar. Es el módulo de la velocidad. La rapidez viene a ser su módulo y para ello la rapidez también se divide en rapidez media y la rapidez instantánea. La rapidez media se simboliza como V, M o Rm. Rapidez media. No proviene de la velocidad media. La rapidez media es la cantidad escalar que mide la longitud de la trayectoria por la unidad de tiempo. ¿Cómo se determina la rapidez media? La rapidez media que se determina como la longitud de la trayectoria. ¿Y cuál es la longitud de la trayectoria? Por aquí, mira, observemos. Si la mariposita se ha movido en todo esto, esto sería la trayectoria. Y si medimos esa trayectoria, ¿cómo se le llama? Recorrido. La rapidez media se determina como el recorrido entre el tiempo, unidad de tiempo. Ahí está.
Por lo tanto, en abreviatura, la rapidez media sería el recorrido entre el tiempo. A comparación de la velocidad instantánea y la velocidad media. La velocidad media era con respecto al vector desplazamiento. La rapidez media es con respecto al recorrido, la longitud de la trayectoria. Por aquí, veamos qué es la rapidez instantánea, también conocido como v, simplemente. Lo conoces como velocidad a la velocidad instantánea y a la rapidez instantánea se le conoce simplemente como la rapidez. Es lo que siempre en los libros te piden. ¿Cuál es la velocidad y cuál es la rapidez? ¿Cómo se determina la rapidez? Simplemente la rapidez, conocido como v, es igual al módulo de la velocidad instantánea o velocidad. Su módulo viene a ser la rapidez instantánea. ¿Está? También conocido como, por aquí de otra forma, su módulo viene a ser la rapidez instantánea o simplemente rapidez. Su módulo de la velocidad instantánea es conocido como la rapidez. Entonces, de esa forma ya hemos explicado que la velocidad es un vector. Se divide en la velocidad media, que es el vector de desplazamiento entre el tiempo, la velocidad instantánea, que es para un intervalo muy pequeño, conocido también como velocidad, y es siempre la velocidad tangente a la trayectoria. La rapidez, que es una magnitud escalar, se divide entre la rapidez media, que se determina el recorrido entre el tiempo, y la rapidez instantánea, que es el módulo de la velocidad instantánea, o velocidad también. ¿En qué se mide en este caso la rapidez? Metros sobre segundo. Con esos datos veamos algunas aplicaciones. El primer ejemplo, tenemos que una pelotita ha partido de una posición inicial a una posición final. Y esta se ha desplazado 8 metros y 4 metros. Vamos a determinar primero la rapidez media. ¿Cómo se determina la rapidez media? Muy sencillo. Decimos que la rapidez media está determinada por el recorrido entre el tiempo. Entonces, el recorrido es muy fácil. ¿Cuánto es el recorrido? Ha recorrido 8, más, luego ha avanzado 8, más, luego 4. Todo eso dividido entre el tiempo. Para la aplicación vamos a usar el tiempo que sea de 2. Entonces, puedo determinar por aquí que la rapidez media está dada por ¿cuánto? Por 8 más 8 más 4, 20. Entre 2. Por lo tanto, me daría 10 metros sobre segundo. Tendría la rapidez media. Ahora, veamos por aquí cómo calculamos la velocidad media. Pero en sí no vamos a calcular la velocidad media, vamos a calcular su módulo. La velocidad media es igual al vector desplazamiento entre el tiempo. Velocidad media. Pero repito, no vamos a calcular ello, vamos a calcular su módulo. Entonces digo, el módulo de la velocidad media es, si yo saco el módulo a este lado, entonces al otro lado también el módulo del desplazamiento entre el tiempo. ¿Cómo se determina el módulo de la velocidad media? Es su módulo, no estamos calculando la velocidad media en sí, ya que es un vector. Si sacamos el módulo nos daría un número. Entonces digo, la velocidad media, su módulo es igual. El módulo del desplazamiento, tengo que hallar el desplazamiento. Para ello nos ubicamos, el desplazamiento es la unión de la posición inicial con la posición final. El desplazamiento. Si yo calculo el desplazamiento, su módulo, estaría hallando la distancia. ¿Cuánto mide esto? Y para hallar cuánto mide esto, por este lado tenemos, si todo vale 8 y ya avanzaste 4, ¿cuánto valdría esto? 4. Y esto, ¿cuánto valdría? Si vale 8, también valdría 8. Entonces, sencillo, ¿cómo hallarías el desplazamiento o la distancia o el módulo del desplazamiento? Fácil. Entonces voy a decir por aquí, el módulo del desplazamiento se calcula, o la distancia, que se convertiría el módulo de desplazamiento, 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Está? Entonces digo, el módulo del desplazamiento
sería 8 al cuadrado más 4 al cuadrado sería la raíz de 80. Entonces reemplazo el módulo de la velocidad media, sería el módulo del desplazamiento, la raíz de 80, entre el tiempo, que en este caso es 2. O raíz de 80 es 4 por la raíz de 5, entre 2. Simplificando, 2 por la raíz de 5. La unidad sería en metros sobre segundos. Entonces ya tendríamos la velocidad media, su módulo de la velocidad media. Veamos otro ejemplo. La posición inicial va a ser desde donde parte, se da toda la vuelta. Este pelotita se da toda la vuelta y llega a la misma posición, que vamos a dibujarlo por aquí al costado. Ahí está. Posición inicial y posición final. Entonces hallemos primero la rapidez media. Rapidez media es igual espacio recorrido entre el tiempo. Sencillo. ¿Cuánto ha recorrido? ¿Cómo se calcula la longitud de una circunferencia? Por aquí entonces decimos la longitud de una circunferencia es 2pi sobre el radio. Eso se calcula la longitud de la circunferencia y eso es lo que necesito para hallar mi rapidez media, ya que es longitud del recorrido. Entonces reemplazo. ¿Cuánto es? La longitud del recorrido viene a ser 2pi, 4 que viene a ser el radio, entre el tiempo, hemos dicho para nuestra aplicación 2. La rapidez media se determina como mitad se van, me quedaría simplemente 4pi. Las unidades metros sobre segundo. De esa forma ya tendría la rapidez media. Ahora, veamos la velocidad media, su módulo. El módulo de la velocidad media está determinada por ¿qué? Por el módulo del desplazamiento entre el tiempo. Muy bien, para hallar en este caso el módulo de la velocidad media, tenemos que determinar el módulo del desplazamiento, y el módulo del desplazamiento es cuánto se ha desplazado de la posición inicial a la posición final. Posición inicial, da vuelta a toda la circunferencia y llega a la misma posición de donde partió. Posición inicial y posición final. Entonces se ha movido, hay un desplazamiento de un punto a otro punto, hay coordenadas, no se puede. Entonces decimos que el módulo del desplazamiento en este caso sería 0. El tiempo, ¿cuánto es el tiempo? 2. ¿Por qué 0? Porque partió en este punto, se dio vuelta y llegó al mismo punto. No hay ningún desplazamiento, no se ha desplazado como en este caso, de la posición inicial a la posición final. Punto A, punto B. Sí hay un desplazamiento, por lo tanto 0. 0 entre 2 viene a ser 0, tu nota, metros sobre segundos. Y sería el módulo de la velocidad media. Ahí está. Muy bien.